Sí, mira, continuamos con la siguiente ponencia, ¿vale? Muchas gracias, Manuel, por la charla que nos has dado sobre biomecánica. Y continuando con la siguiente ponencia, le damos paso a un atleta de máximo nivel. Él es español y su especialidad son las carreras de fondo y de campo a través. Hizo sus primeras apariciones en la categoría junior del Campeonato de Europa de Cross en 2001. De ahí hasta 2020 compitió en diferentes maratones donde se montó y se movió entre los mejores puestos. Fue en 2020 donde consiguió su tercer campeonato de España y el primero de estos 3 campeonatos nacionales fue en 2013 en La Coruña, en el primer maratón que corrió. El segundo campeonato fue en la Maratón de Sevilla, aquí en 2018. Y por último, el tercer campeonato también aquí en la Maratón de Sevilla en 2020, mejorando su marca de 2 años atrás con una diferencia de 1 minuto y 7 segundos, que en el alto nivel es un tiempo considerable. Como todo atleta que compite en un alto nivel, habrá tenido momentos en los que tanto físicamente como psicológicamente no ha podido estar al 100% concentrado en la prueba y habrá necesitado mucho trabajo psicológico para poder luchar contra corriente. Sin más, tengo el placer de presentaros a Javier Guerra Polo, que nos va a presentar su ponencia Los valores del deporte y la resiliencia en el alto nivel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, agradecer a la Diputación de Sevilla y al Cross Internacional de Itálica por contar conmigo, porque la verdad que cuando se pusieron en contacto conmigo me sorprendió y bueno, pues en un momento dado pensé que qué podía aportar yo a este tipo de charla, a este tipo de ponencia. Evidentemente venimos ahora de una charla magistral, ¿no?, de que nos ha hablado de todo el tema de la podología, de todo el tema del cuerpo humano. Pero un atleta de alto nivel, al final, ¿qué podemos hablar, ¿no? Evidentemente, podía empezar a hablar de sistema de entrenamiento, de semanas de kilómetros, que a cuánto hago las series, cuántos kilómetros hay que hacer para un maratón. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá y sobre todo pues eso, teniendo la oportunidad de estar con gente joven, gente que estéis estudiando, que se estáis formando, he querido enfocar un poco la charla en lo que a mí me ha enseñado el deporte, lo que me ha enseñado el deporte de alto nivel, los valores que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera deportiva y sobre todo la parte final, el tema de la resiliencia, ¿no?, el tema de la capacidad de superar adversidades, que todos en la vida al final nos van surgiendo, pero sí que es verdad que en más de 20 años de carrera deportiva que llevo, sí que he tenido diferentes episodios en los que he tenido que aferrarme, ¿no?, a esa resiliencia para salir hacia adelante en situaciones pues, que nunca me hubiera imaginado que me podían ocurrir en el alto nivel. Entonces, pues voy a contaros un poquito lo que me ha ido aportando, ya te digo, el deporte y sobre todo lo que he aprendido y lo que me ha servido también de cara a mi día a día. Empezando un poco por sobre mí, soy atleta de Segovia, nací el 10 de noviembre de 1983, así que cumplí hace poco 41 años. Y bueno, tengo la fortuna y la suerte de poder seguir compitiendo al alto nivel. De hecho, el domingo voy a participar en el Campeonato de España de Cross por clubes y la verdad que pues, en ese sentido todavía puedo presumir de poder competir al más alto nivel. En mi caso, como ya os contaré un poco más adelante, todo viene por mi padre, una figura familiar, el atleta también de alto nivel. Entonces, pues desde muy pequeñito eso lo he llevado impregnado y me ha inculcado pues, el deporte desde que prácticamente nací. He participado en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, he sido 4 veces campeón de España de maratón, 3 campeonatos del mundo, 2 campeonatos de Europa, siendo cuarto, y recientemente pues, fui bronce en el Campeonato de España de media maratón y el otro día en Valencia corrí también haciendo hora 1:50, que fue el récord de España M40, que bueno, no deja de ser un dato, pero que implica pues eso, seguir corriendo con 40 años a un ritmo de 2:56 por kilómetro. También aquí la figura del entrenador, que yo creo que es clave para el deportista de alto rendimiento, la figura de un entrenador que no solo te guía en el mundo del deporte, sino también te guía a nivel personal y en ese sentido Antonio Serrano para mí ha sido un auténtico
referente a nivel deportivo, porque él ha sido también atleta, pero también a nivel personal. Yo creo que le debo mucho, le debemos muchísimos atletas, porque aparte de deportistas nos ha guiado como personas, y eso yo creo que es también algo muy, muy importante en el deporte de alto nivel. Ya pasando un poco a lo que son los valores, he querido citar, en el deporte, como todos sabéis, es una escuela de valores. Hay infinidad de valores que se van aprendiendo, que adquirimos y que vamos poniéndolos en práctica, ¿no? Entonces, he querido resaltar 4 valores que para mí han sido fundamentales y que son fundamentales, como son el compromiso y el trabajo, el respeto, la disciplina y la pasión. Yo creo que sin ninguno de los 4 se puede llegar a conseguir pues, ser un gran deportista o intentarlo, por lo menos, ¿no? Entonces, el primero de ellos, he querido situar la figura de mi padre, porque desde como muy pequeño os he dicho, me ha transmitido la afición por la práctica deportiva como una superación personal, especialmente pues eso, a través de mi deporte, del atletismo, y por ello para mí siempre ha sido mi mayor referente, y de él he intentado siempre absorber pues eso, valores como el trabajo, la constancia, el esfuerzo, la competitividad y el amor por el deporte. Pero ¿por qué os digo esto? Porque mi padre es un caso también un poco especial, porque él a los 23 años, cuando estaba casi en la cúspide un poco de su nivel, dejó el atletismo. Dejó 7 años el deporte de alto nivel. En esos 7 años nacimos yo y mi hermano. Y lo hizo porque era incompatible con el trabajo, no podía llevarlo a cabo, le suponía muchísima ansiedad y entonces durante 7 años aparcó el atletismo de alto nivel. Durante esos 7 años prácticamente no corrió ni un solo metro y a los 30 años, por circunstancias de la vida, dijo, ¿y si volviera a hacer deporte? ¿Y si volviera a poder correr? Creo, ¿sería posible? ¿Podría ser capaz de volver a ver dónde estaba? Entonces, con 30 años, yo me acuerdo que tengo vagos recuerdos, ¿no? Pero fui de la mano de él a ver a nuestro antiguo entrenador, a mi primer entrenador, Isaac Sastre, que desgraciadamente falleció hace unos años, y le dijo, oye, Isaac, ¿tú crees que yo tendría posibilidades de volver a ser el que fuera, a ser el que tenía con 23 años? Y la verdad que la respuesta de Isaac fue clara, le dijo, sí, podemos conseguirlo. Entonces, a partir de ahí, él habló con mi tío, que tenía un bufete de abogados, le hizo una flexibilidad de horario para que pudiera entrenar y compatibilizar el trabajo y el deporte, y con 35 años, en esa foto que vemos ahí, que es un campeonato de España de cross, en el año 93 en Amorebieta, consiguió ser campeón de España de cross. Pero ser campeón de España de cross no cualquier, o sea, ganando atletas de la talla de Martín Fiz, Alejandro Gómez, Antonio Serrano, Abel Antón, los mejores posiblemente de la historia del atletismo de campo a través. Entonces, yo con 9 años que estaba allí, para mí eso fue uno de los días más espectaculares que he vivido como hijo, como deportista, porque claro, ves un referente como tu padre que haya sido capaz de conseguir, de sobreponerse, después de 7 años estar sin correr ni un solo metro, y que con esfuerzo, con superación, con trabajo, con constancia, consiguió ese título. Sí que es verdad que luego ahí a partir vinieron luces y sombras, porque luego, como bien os comentaré, se pega lo bueno y lo malo. Y mi padre siempre ha sido una persona con muchos problemas de ansiedad, con muchos problemas de falta de confianza y de falta de autoestima. Y en ese sentido, a partir de ahí sí que tuvo una serie de problemas a nivel de ansiedad precompetitiva que le hacían afrontar las competiciones con muchísimo miedo y le restó muchísimo. Entonces luego entró ahí en un bucle que luego, la verdad que luego le costó mucho sobreponerse, sobre todo porque también él no acudió a una figura del psicólogo deportivo, ¿no? Que yo creo que es súper importante y que, como bien luego explicaré, en mi caso me ha ayudado también muchísimo. Aquí os pongo que el compromiso es importante en la vida, lo es con los demás, pero sobre todo es con uno mismo. Al final, cuando nos comprometemos a hacer algo, hay que cumplirlo, hay que ir a muerte con ello. No siempre tenemos la motivación suficiente para que todo surja de manera fácil, natural y sin esfuerzo. Pero cuando alguien se siente comprometido, es capaz de cumplir con lo propuesto. Vosotros, en este caso, estáis comprometidos en cumplir, en sacar una carrera, en sacar vuestros estudios para sacar una formación, para poder, en un momento dado, empezar a trabajar y sacar vuestra vida laboral lo más adelante posible. El segundo valor, que yo creo que es uno de los valores más grandes del deporte, que ya he dicho, es el respeto.
nos permite tener un buen comportamiento ante las derrotas o la frustración ante los malos resultados. En el deporte hay que saber perder y hay que saber ganar. En un deporte como el fútbol, en un deporte como el nuestro, hay que saber ponerte en la línea de salida sabiendo que vas a enfrentarte a rivales que son compañeros, que son amigos, pero que no deja de ser una competición. En el momento en que cruzas la línea de meta, como es en la tercera imagen, que es la media maratón de Valencia, ahí todos estábamos felices, habíamos conseguido una gran marca, durante 1 hora y 1 minuto fuimos rivales, pero en cuanto acabó la competición, lo primero que hicimos fue darnos un abrazo. Entonces yo creo que eso es algo fundamental, que hay que impregnar y que hay que promover desde que son niños desde el deporte base. Porque el respeto al final no solo es con tu entrenador, no solo es con los amigos, no solo es con los rivales, sino el respeto es contigo mismo. Al final es la clave, ¿no? El respetarte primero a ti mismo, porque a partir de ahí se desarrollan un montón de situaciones en las que está impregnada la autoestima, porque al final se está viendo que la falta de autoestima es uno de los grandes problemas que se está teniendo desde el deporte base, y al final es eso, hay que cultivar esa autoestima a través del respeto. Y luego fundamental, pues lo que he aprendido con este valor, pues es que hay que ganar con humildad y aceptar la derrota con dignidad, reconociendo el esfuerzo y el mérito con los demás. Efectivamente, cuando tú te pones en la línea de salida y hay alguien mejor que tú, lo único que cabe es felicitarle y darle la enhorabuena. Al final somos todos competidores, todos nos entrenamos, todos nos ponemos el dorsal y todos entrenamos para ser el mejor. Entonces hay días que gana uno y días que gana otro, pero ante todo hay que tener respeto. Y luego, por último, el respeto al juego limpio, ¿no? Yo creo que hay unas normas que cumplir y eso es fundamental. Yo creo que es de las claves que hay que hacer cuando te marcas un objetivo o desde muy pequeño impregnas un deporte, el respeto, ¿no? Y eso es fundamental. Ya pasando a un poco más el terreno deportivo, la disciplina es una parte, yo creo que clave para poder conseguir un éxito en cualquier ámbito de la vida, pero en el deportivo todavía más. Voy a ver un poquitín que... Como os decía, la disciplina es algo clave y fundamental. Por ejemplo, en mi prueba, como es el maratón, la preparación de un maratón son alrededor de unas 16 semanas específicas en las que tienes que acumular y soportar una carga de entrenamiento brutal, alrededor de 180 a 190 kilómetros, incluso ahora se está todavía haciendo muchísimos más kilómetros. Entonces lo que implica es que hay que tener un conjunto de hábitos, de rutinas y actitudes que te permiten a esos deportistas alcanzar su máximo potencial. Y lo que implica eso es tener una serie de hábitos en tu día a día, durante 4 meses, que prácticamente lo tienes que hacer a rajatabla, desde el entrenamiento a la dieta. La dieta al final, todos nos gusta comer bien, nos gustan darnos una serie de caprichos, pero sí que es verdad que cuando tú estás preparando un maratón tienes que tener todo milimetrado al detalle. Una dieta pautada prácticamente como veis, desayuno, comida, cena, suplementación. Entonces eso al final te exige una serie de hábitos y rutinas que al final tienes que cumplir. Evidentemente no es fácil, ¿no? Tienes que renunciar a muchas cosas y tienes que decir que no a muchas otras, evidentemente, porque al final lo que implica es eso. Luego, pruebas de lactato, pruebas de lactato que te implican, pues eso, información para poder entrenar al máximo nivel y cumplir el entrenamiento que te marca tu entrenador. Entonces, al final, tienes que tener todo muy hilado durante muchísimo tiempo y durante muchísimas semanas para que cuando llegue el día D a la hora H cumplas al 100%. Y luego, evidentemente, todos sabéis la frase de la película de Will Smith en la que decía que nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera tu padre en este caso, ni siquiera yo, porque si tienes un sueño tienes que luchar por él, tienes que protegerlo. Que las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes, así que si quieres ve a por ello y punto.
Entonces eso es algo claro, cuando tenemos fijado un objetivo hay que ir al 100% con él y en ese sentido yo es algo que me he marcado siempre, que cuando he tenido un objetivo claro, cuando he tenido un objetivo conciso, he ido siempre a por él y en la maratón, en mi disciplina, en mi prueba, eso es algo clave, porque al final cuando tú marcas un objetivo tiene que ser para cumplirlo al 100%, porque al final son muchos meses de preparación, renunciar a muchas cosas y tienes que estar preparado tanto física como mentalmente. Y luego, por último, valor que me gusta explicar es el de la pasión. Evidentemente, con 41 años, que he cumplido hace unos días, seguir en el alto nivel, seguir en este deporte al máximo rendimiento sin pasión sería imposible. O sea, lo que me mueve ahora mismo es esa pasión por seguir compitiendo, por seguir superándome, por seguir corriendo con los atletas que me sacan 12, 13, 14, 15 años, pero esa pasión de seguir y poniéndome las zapatillas, de poder seguir cumpliendo con los objetivos que me marco, esa es una de las razones por las que hago día a día este deporte, ¿no? Y luego pues se ve recompensado pues con imágenes como esta, que fue el Campeonato de España de Cross, en el que conseguí ser quinto, o la del otro día del Media Maratón de Valencia, cruzando la meta, pues son, la verdad, que imágenes que te reflejan que sin esa pasión que sentimos nosotros por el deporte, pues sería imposible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí encontramos esa energía, esa motivación necesaria, sobre todo para cuando las cosas tampoco van bien. Evidentemente, cuando sale todo bien es muy fácil, pero cuando las cosas no van tan bien, aparecen lesiones, aparecen problemas, ahí es cuando tenemos que aferrarnos a esa pasión y a esos momentos pues que quizás no son tan buenos. Entonces, estos son un poco los valores un poco que he querido explicar a lo largo que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida deportiva, pero sí que es verdad que luego el tema de la resiliencia, en mi caso, sí que ha estado muy presente porque bueno, ahora como bien explicaré, 3, 4 episodios han significado o han sido muy presentes en mi vida deportiva, que no solo en la vida deportiva, sino en la vida personal. Como bien todos habéis oído hablar, la resiliencia al final pues es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para salir pues más fuerte y superarse, ¿no? Como ya os he dicho, en mi vida he pasado por diferentes episodios negativos que me han enseñado a salir hacia adelante con más fuerza. Esta foto es en el maratón de Sevilla del 2022, en las que anímicamente estaba muy mal. Fue un año de transición que dejé a mi entrenador por entrenar con un fisiólogo que él pues intentó venderme, entre comillas, de que con todos estos nuevos sistemas de entrenamiento, con la ciencia, íbamos a conseguir mejores resultados, y sí que es verdad que al final me convertí en un conejillo de laboratorio, pero anímicamente y a nivel personal y a nivel emocional estaba hecho un desastre. Entonces me planté en esta línea de maratón prácticamente sin querer correrla, y al final pues cuando tú no quieres correr un maratón, pues lo que consigues es un mal resultado. Al final creo que hice 2 horas 12, una marca discreta para mí en este sentido, y me acuerdo que me puse ahí en la mano, me iba apuntándome frases o palabras motivadoras porque sabía que mentalmente no estaba muy bien, y eran pues eso de frases, palabras como vamos, puedes, pero que realmente cuando tú anímicamente no estás bien, cuando anímicamente no estás a gusto contigo mismo, cuando emocionalmente no estás bien, ya puedes entrenar todo lo que tú quieras, que la cabeza y el cuerpo no te va a responder. Entonces, empezando un poco por diferentes episodios, en el 2005 estuve becado en la residencia Blume hasta el 2011, 6 años, el centro de alto rendimiento, el sitio donde todo deportista quisiera ir, ¿no? Al final es un centro de alto rendimiento donde te juntas con todos los mejores deportistas de todas las especialidades, pista de atletismo a 1 minuto de la residencia, fisioterapia, comida, desayuno y cena, te hacen la cama, estás prácticamente en un hotel, ¿no? Tienes todas las facilidades, y sí que es verdad que, bueno, fueron años en los que descubrí lo que es el alto nivel, porque aposté 100% por el alto nivel, en los que conocí a gente maravillosa, como aquí tenemos a Juan Carlos Higuero, que pude convivir con él durante 6 años, las 24 horas, y pude ver también lo que es y aprender lo que es convivir con un
atleta en el que estuve luchando por una medalla olímpica en Pekín 2008 y eso me enseñó muchísimo a ser, sobre todo, saber las rutinas, a saber lo que hay que cuidarse, a saber lo que hay que entrenar, a saber lo difícil que es estar ahí. Pero sí que es verdad que mi cabeza en todo el día estaba el atletismo. Bajabas a desayunar, hablábamos de entrenamiento. Bajabas a la comida, las series que ibas a hacer por la tarde. Ibas a la cena, pues es que este domingo hay competición. Y te ibas a la habitación y la habitación era como un túnel, no salías de ahí, siempre estaba el atletismo. Entonces, y a medida que se acercaban campeonatos importantes, pues todavía mucho más. Entonces, no era capaz de desconectar. ¿Y qué pasaba? Pues que quemaba toda esa energía y la transformaba en ansiedad. Lo único que hacía era acumular ansiedad, que justamente cuando llegaban los campeonatos importantes, pues eso, los días previos me notaba pues eso, con un malestar de estómago, pesadez, sensación de presión en el pecho. Y claro, al final llegaba la competición importante y ¿qué pasaba? O bien me retiraba o bien no cumplía con las expectativas. Y entonces, claro, eso al final, año tras año, en diferentes campeonatos, pues al final te vas dando cuenta de que tienes un problema, de que ahí hay que solucionarlo y que estaba padeciendo pues esa ansiedad, ¿no? Que muchos deportistas han reconocido y que en esos momentos también era un tabú, ¿no? Yo creo que muchas veces los deportistas hemos tenido miedo a decir que tenemos problemas mentales, ¿no? De que no somos capaces de afrontar las cosas o de no somos capaces de ponernos en el día a día. Y entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Tengo un problema y vamos a ponerle una solución. ¿Y qué fue? Pues volverme a mi casa. 2011 decido hablar con mi entrenador y le digo, mira Antonio, yo creo que necesito hacer un cambio, necesito volver a mi casa y yo creo que va a ser lo mejor para todos. Entonces, la suerte que tengo en ese sentido, que Madrid y Segovia están relativamente cerca, está a 100 kilómetros, entonces muchos días lo que hacía era ir de Segovia, bajaba en coche, entrenaba y me volvía. Pero simplemente el hecho de volver a casa, empezar a trabajar con un psicólogo, que en este caso fue Pedro Luis, un compañero, amigo, psicólogo deportivo, hizo que me abriera la cabeza, me abriera a él y sobre todo aceptara esa situación. Tengo un problema, vamos a ponerle solución. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar prácticamente semanalmente temas como la superación de miedos, el tema de la autoestima, la falta de autocontrol, la falta de la gestión emocional, estrategias de carrera. Y ya ahí dije, joder, hostia, me estoy dando cuenta de que no solo lo físico es importante, sino que también se trabaja la mente a la hora de afrontar una competición. Y sí que es verdad que ahí los resultados, pues enseguida fue como un chip, entrenando lo mismo, incluso a lo mejor menos intensidad, porque ya que estaba en Segovia muchos días, claro, cuando estábamos en Madrid, pues entrenabas con Chema, entrenabas con Tete, entrenabas con Niguero, al final pues te picabas, ¿no? Pero cuando estaba en Segovia, pues al final iba yo solo y quizá incluso entrenaba menos y los resultados enseguida fueron mejores. De hecho, pues bueno, yo me fui en junio para Segovia y en diciembre me clasifiqué para el Campeonato Europa de Cross y conseguí ser quinto en ese campeonato. Haciendo lo mismo, entrenando lo mismo, simplemente estando tranquilo, a gusto, siendo feliz, siendo sobre todo, pues eso, escuchando más a la persona que al atleta. Y sí que es verdad que a partir de ahí empecé a cosechar mis mejores éxitos a nivel deportivo. Y en el 2013 fue cuando debuté en maratón. Y evidentemente, si hay una prueba mental por antonomasia, es la maratón. 42 kilómetros, preparación exhausta, ahí hay que tener la cabeza muy, muy, muy bien amueblada. Entonces, a partir de ahí, sí que es verdad que hacíamos mucho trabajo mental, que bueno, son muchas rutinas que es difícil de explicar aquí ahora, pero bueno, sí que he querido poner aquí una diapositiva en la que pongo un poco cómo hacíamos ese trabajo, ¿no? El trabajo de cómo dividir la maratón en 6 partes en este caso. Contando que hacíamos visualización y que luego también hacíamos toma de pues, relacionar cada parte con una canción o con algo que te motivara en ese momento. Entonces, pues ahí como veis, el precalentamiento, pues relajación, confianza y visualización. El calentamiento de activación pues de manera progresiva con otro tipo de canción y así la maratón dividida en 4 partes. De la salida hasta el kilómetro 10 pues autocontrol, voy entrando poco a poco y con una canción que me recordase en ese momento algo. Pues así las 4 partes, que eso hacía que mentalmente tuviese en cada momento y supiera lo que tenía que hacer. Y la verdad que todas las maratones que he corrido han salido siempre de manera positiva. He conseguido
conseguido ser lo que nunca me imaginaron ser en maratón, y la verdad que el trabajo mental es algo que tenemos que promover, que tenemos que hacer presente a los deportistas, a la gente joven sobre todo, ¿no? Que yo creo que es algo que parece que poco a poco se va moviendo más, pero que antes ir al psicólogo era como que tienes un problema, y no es así. Al final son herramientas que te van ayudando y que sobre todo te esclarecen mucho en la vida deportiva. Lo siguiente, la verdad que es un episodio que yo creo que ha sido mi mayor palo a nivel deportivo y a nivel personal. En el 2016, pues yo hago mi clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Río un año antes en el Campeonato del Mundo de Pekín. Consigo ser 13º y primer español, y me da la oportunidad, pues, de tener prácticamente un año de preparación para lo que iban a ser mis primeros Juegos Olímpicos. En febrero corro la maratón de Tokio y bueno, pues hay 6 meses de preparación para los Juegos de Río, que son en agosto, y sí que es verdad que, bueno, en junio, julio empieza a tener unos problemas a nivel físico, una lesión en la rodilla, sí que es verdad que acumulo mucha tensión, nervios, porque claro, evidentemente de tus primeros Juegos Olímpicos te acarrean esa tensión, ¿no? Pero consigo solventarlo, y sí que es verdad que, bueno, pues llego a Río de Janeiro, hago el desfile. Y sí que es verdad, pues aquí con la oportunidad de poder tener un referente como Rafa Nadal, que yo creo que ha sido un espejo donde mirarnos prácticamente a todos, empiezo a encontrarme mal de una zona del gemelo. Empiezo a tener como una tensión rara, algo diferente a lo que viene siendo un dolor de una contractura muscular. Y ahí sí que es verdad que ya por la noche tengo muchísimo dolor, y al día siguiente decido acudir a los servicios médicos. Y ¿cuál es la sorpresa para mí? Que bueno, empiezan a hacerme una ecografía y veo que se echan las manos a la cabeza, unas caras de sorpresa, y me dicen, me diagnostican que tengo una tromboflebitis en el gemelo izquierdo, que me dicen que me impide competir en la maratón de los Juegos Olímpicos. A escasos, creo que quedaban pues 7, 8 días. Imaginaros el palo deportivo y personal que supone eso para un deportista, ¿no? El sueño de muchísimos años, plantarte en Río de Janeiro, poder correr esa maratón olímpica, y a escasos días te dicen que por un problema seguramente derivado del avión, en este caso, aunque bueno, luego sí que es verdad que se me ha diagnosticado que tengo un síndrome antifosfolipídico, que posiblemente ocasionado por el avión me haya provocado ese coágulo, ese trombo, me impide correr ese maratón. Un palo deportivo brutal, pero no solo deportivo, sino personal, porque claro, al final no estamos hablando de una fascitis, no estamos hablando de una tendinitis en la rodilla, estamos hablando de un problema en la sangre, un problema grave que podía haber ocasionado pues una embolia, un ataque cardíaco, lo que sea, cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, yo cuando empiezo a pensarlo, a darme cuenta, a ser consciente de ese problema, me aparecen una serie de miedos y una serie de vicisitudes que yo lo primero que pensé, digo, mira, si tengo que dejar el deporte de alto nivel, yo lo dejo. Yo lo primero soy persona y quiero seguir viviendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fueron meses muy complicados en los que, como bien pongo, la recuperación física fue mejor. Sí que es verdad que la recuperación física en un mes prácticamente estaba bien, pero mentalmente fue grave. O sea, fue un shock postraumático tremendo. Yo recuerdo que los primeros días que me decían, ¿puedes hacer elíptica? No me atrevía a subir a la elíptica, no era capaz de hacer 5 minutos en la elíptica. Enseguida el corazón se me aceleraba, me entraban muchísimos miedos, y ahí es donde tuve que también trabajar muchísimo a nivel psicológico para recuperar ese shock postraumático que me ocasionó. Sí que es cierto que, bueno, a base de mucho trabajo conseguí salir hacia adelante, y en pocos meses estaba volviendo a competir, pautado médicamente, con muchos estudios. Efectivamente me intentaron ver todo lo de dónde podía haber derivado, lo que pasa que sí que es verdad que pasaron años hasta que se consiguió ver de dónde era. Pero bueno, el aprendizaje, como pongo aquí, fue que hay que valorar la vida antes que nada. Evidentemente habrá más Juegos Olímpicos o no, pero la vida solo hay una, y en ese sentido la vida ahí me dio una lección tremenda de que, pues eso, que antes que deportistas somos personas y tenemos que cuidarnos mucho, mucho. Y luego el último episodio que tuve que aferrarme a esa resiliencia fue en el 2020. Evidentemente todos vivimos la pandemia como una situación complicada, hubo muchísimas muertes, encerrados en casa, pero fue un año, la verdad, que especialmente de luces y sombras, porque a nivel deportivo
fue el mejor porque mis marcas personales todas fueron en el 2020. De hecho, pues mira, en el mes de febrero, aquí en Sevilla, que la verdad que yo tengo muy buen recuerdo a Sevilla porque he sido 2 veces campeón de España y mi marca personal está aquí en Sevilla en el 2020, que conseguí hacer 2.7.27 y conseguir el pase directo otra vez a los Juegos Olímpicos, pues después de 4 años conseguí ese pase. Pero claro, ¿qué pasó? En febrero, esto fue en febrero, en marzo nos confinan, vuelta otra vez a, pues eso, restricción de entrenamientos, no se puede hacer una vida normal, nos aplazan los Juegos Olímpicos un año, lo que supone que no sé cómo voy a responder dentro de un año, si voy a poder ir, no voy a poder ir, cuando lo tenía a escasos 4 meses, y todo ello se suma un divorcio traumático que justamente me pasó en el mes de septiembre, octubre, después de 10 años de matrimonio, que bueno, evidentemente son temas personales, decisiones personales de la otra persona, pero que a nivel emocional a mí me destruyó, ¿no? Yo tenía mi vida muy bien programada, pero me llegó este palo que yo realmente no sabía cómo, no supe afrontarlo, o sea, no sabía por dónde me venía. Y lo que hice fue aferrarme al deporte, a lo que más me gusta, a mis amigos, a mi familia, pero al deporte, donde mejor me sentía dentro de las 24 horas del día era corriendo. Y entonces lo que hice fue refugiarme en el atletismo, seguir entrenando dentro de lo posible, aunque como bien ha explicado aquí el compañero, el tema del cortisol en situaciones de estrés y de situaciones en el que el cuerpo está mal, pues el cortisol se sube. Evidentemente, pues ahí yo no me quería ni medir el cortisol de cómo lo tenía, pero evidentemente seguro que bien no estaba. Entonces me aferré al atletismo, fue una herramienta fundamental y aún así pude competir en la media maratón de Valencia del 2020, que fue la única que se hizo, y conseguí mi marca personal, hora 1:21. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Esa capacidad de superarse, que aunque surjan problemas, adversidades, problemas personales, hay que superarse y aferrarse a lo que uno tiene. Entonces yo creo que en ese sentido el deporte a mí eso me ha venido como una herramienta maravillosa. Evidentemente también el apoyo de la familia y de los amigos, que en este caso pues también como está aquí Higuero, él fue capaz de venirse a mi casa, estar un mes conmigo, apoyarme en los malos momentos y eso es algo que nunca se me va a olvidar y le tengo que agradecer. Y para terminar, me gustaría acabar con unas frases de una charla de Tony Nadal que le estuve viendo hace relativamente poco, hablando de Rafa, de su sobrino, en las que nos decía que en los momentos difíciles hay que reafirmarse, enfrentarse a cada situación, sabiendo quién eres y hacia dónde quieres ir. Sobreponerse a las adversidades y luchar por la victoria hasta conseguirla, con ilusión, con esfuerzo, con confianza y con espíritu ganador. Muchas gracias.